Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde diseccionamos cada detalle, cada mirada y cada secreto de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar uno de los misterios más grandes de los últimos tiempos, algo que nos ha tenido a todos en vilo y que, por fin, parece que tenemos respuestas definitivas. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar del final de Sen Kalkapm. Y no solo eso, sino que les traigo un chismecito jugosísimo porque Hande Erçel, nuestra queridísima Eda, al parecer ha revelado algunos secretos sobre cómo terminó la serie. Así que si son tan fanáticos como nosotros de Eda y Serkan, y se quedaron con un sabor agridulce con el final, o si simplemente quieren saber todos los detalles jugosos detrás de cámaras, entonces no se muevan de ahí, porque este vídeo es para ustedes. Y antes de que me olvide, si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con los últimos chismorreos, análisis y teorías sobre nuestras series turcas favoritas. Ahora sí, vamos al lío. A ver, pongámonos en contexto. Sen Kalkapm fue un auténtico fenómeno mundial, ¿verdad? Traspasó fronteras, unió culturas y sobre todo, nos enganchó a la historia de una florista soñadora y un arquitecto frío y calculador. Nos enamoramos de la química explosiva entre Hande y Kerem, sufrimos con sus idas y venidas, celebramos sus momentos más dulces y nos emocionamos con cada nuevo capítulo. Desde el primer encuentro accidental, pasando por el contrato fingido que se convirtió en amor verdadero, hasta las crisis existenciales y las amnesias dramáticas, lo vivimos todo con el corazón en la mano. Pero seamos honestos, el final dividió opiniones. Algunos lo amaron, otros lo odiaron y muchos como yo nos quedamos con la sensación de que faltaba algo, de que se pudo haber hecho más. Ese final feliz, aparentemente perfecto, dejó un regusto de demasiado perfecto en la boca de muchos espectadores, que esperaban algo más realista y menos predecible. Y aquí es donde entra Hande en escena. Últimamente han circulado varios rumores, varios comentarios de periodistas turcos y algunos mensajes en redes sociales que apuntan a que Hande, durante una entrevista o un evento, dejó caer algunas pistas sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas y cómo influyó en el final que vimos en pantalla. No tenemos la grabación completa de la entrevista, ojo, pero los extractos que han salido a la luz son realmente reveladores. Son pequeñas migajas de pan que al unirlas, nos dan una idea mucho más completa del panorama. Al parecer, y esto es pura especulación basada en las pistas que Hande habría dado, existieron algunas tensiones creativas entre los actores, los guionistas y la producción en las últimas etapas de la serie. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Hande y Kerem se llevaran mal, todo lo contrario. Su relación dentro y fuera de la pantalla era evidente, y eso fue parte de lo que hizo que la serie fuera tan exitosa. La conexión que transmitían era genuina, palpable, y eso se reflejaba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Pero según se rumorea, sí había diferencias de opinión sobre la dirección que debía tomar la historia, especialmente en lo que respecta al desarrollo de los personajes y al cierre de sus arcos narrativos. Una de las cosas que más se ha comentado es que Hande, al parecer, tenía una visión muy clara de cómo quería que evolucionara Eda. Ella siempre defendió la independencia, la fuerza y la determinación de su personaje, y parece que no estaba del todo de acuerdo con algunas de las decisiones que se tomaron en los últimos capítulos, especialmente en lo que respecta a la maternidad y a la forma en que se manejó la relación de Eda con su hija Kiraz. Eda desde el principio fue un símbolo de mujer moderna, luchadora, que perseguía sus sueños con uñas y dientes. Verla reducida a un rol casi exclusivamente maternal, aunque adorable, sentó mal a muchos fans y, al parecer, también a la propia Hande. Según los rumores, Hande sentía que se estaba diluyendo un poco la esencia de Eda, que se estaba convirtiendo en un personaje demasiado maternal y menos centrado en sus propios sueños y aspiraciones. Y al parecer intentó defender su punto de vista ante los guionistas, pero no siempre fue escuchada. Imaginemos la situación. Hande comprometida con su personaje, intentando explicar que Eda era mucho más que una madre, que su pasión por la arquitectura, su espíritu libre y su ambición profesional eran parte integral de su identidad. Pero quizás los guionistas tenían otra visión en mente, una visión más conservadora y tradicional del rol femenino. Otro punto que ha generado controversia es el tema del tiempo. La serie se alargó más de lo previsto y esto, como suele suceder en estos casos, pudo haber afectado la calidad de los guiones y la motivación de algunos miembros del equipo. Se dice que Hande y Kerem tenían otros proyectos en mente y que estaban deseando pasar página,
lo que quizás influyó en su disposición a comprometerse con un final más elaborado o con una temporada adicional. La presión del tiempo, la fatiga creativa y las agendas apretadas pueden ser enemigos silenciosos de cualquier producción, y Senkalkam no fue una excepción. Imaginemos las largas jornadas de rodaje, el estrés de cumplir con las expectativas del público y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida personal. Todo eso, sin duda, pudo haber influido en las decisiones que se tomaron en la recta final. Pero la bomba, la verdadera revelación, según estas filtraciones, es que existieron varios finales alternativos que se barajaron durante la producción. Sí, amigos, lo que oyen. Al parecer, se grabaron varias escenas con diferentes desenlaces para la historia de Eda y Serkan, y la decisión final sobre cuál se emitiría se tomó en el último momento. Esto nos abre un abanico de posibilidades y nos hace preguntarnos, ¿qué final alternativo era el mejor? ¿Cuál habría complacido más a los fans? ¿Cuál habría sido más fiel a la esencia de la serie? Uno de estos finales alternativos, y esto es lo más jugoso, era mucho más abierto y ambiguo que el que vimos. En este final, Eda y Serkan seguían juntos y felices, sí, pero no se mostraba un futuro tan idílico y perfecto. Se dejaba entrever que todavía tenían desafíos por superar, que su relación seguiría evolucionando y que la vida les depararía nuevas sorpresas. En lugar de ver una foto fija de la felicidad, se nos ofrecía una ventana a un futuro lleno de posibilidades, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Un futuro más realista y quizás más inspirador. Este final, según los que lo han visto, era mucho más realista y menos edulcorado que el que finalmente se emitió. Y para muchos fans habría sido una forma mucho más satisfactoria de cerrar la historia de Eda y Serkan, porque habría reflejado la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de seguir luchando por el amor día tras día. Un final donde el amor no es un destino, sino un viaje continuo, lleno de obstáculos y recompensas. Entonces, ¿por qué se eligió el final que vimos en pantalla y no este final alternativo? Esa es la gran pregunta. Y aquí entran en juego varios factores. Por un lado, la presión de la cadena de televisión, que quizás prefería un final más feliz y predecible para contentar a la mayoría del público. Las cadenas de televisión suelen ser muy cautelosas y prefieren apostar por lo seguro, por lo que saben que va a funcionar con la audiencia. Un final feliz y romántico siempre es una apuesta ganadora, aunque a veces sacrifique la originalidad y la profundidad. Por otro lado, las diferencias de opinión entre los creativos de la serie, que quizás no se pusieron de acuerdo sobre cuál era la mejor manera de cerrar la historia. Los guionistas, los productores, los directores, cada uno tiene su propia visión y defenderla puede generar conflictos y desacuerdos. Y por supuesto, también está el tema de la rentabilidad. Alargar la serie o grabar más escenas suponía un coste adicional, y quizás la producción no estaba dispuesta a invertir más dinero en un proyecto que ya había llegado a su fin. El presupuesto es un factor determinante en cualquier producción audiovisual, y a veces hay que tomar decisiones difíciles para ajustarse a él. Sacrificar escenas, recortar presupuesto en efectos especiales o incluso cambiar el final son decisiones que se toman con frecuencia en la industria del entretenimiento. En definitiva, el final de Senkalkam es un claro ejemplo de cómo las presiones externas, las diferencias creativas y los factores económicos pueden influir en el desenlace de una serie. Y aunque muchos nos quedamos con la sensación de que se pudo haber hecho mejor, no podemos negar que la serie nos regaló momentos inolvidables y que la química entre Andy y Kerem fue simplemente mágica. Su actuación fue impecable, lograron transmitir la pasión, el amor y el dolor de sus personajes de una manera que nos hizo conectar con ellos a un nivel emocional muy profundo. Ahora bien, no quiero que se queden solo con mi versión de la historia. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó el final de Senkalkam? ¿Creen que Ande tenía razón al defender su visión del personaje de Eda? ¿Les hubiera gustado ver el final alternativo? ¿Qué final hubieran escrito ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa saber si se sintieron identificados con Eda, si admiraron su fuerza y su independencia, o si, por el contrario, les pareció que se perdió en el rol de madre. También quiero saber si prefieren los finales felices y predecibles o si, como yo, son más partidarios de los finales abiertos y ambiguos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo estos secretos sobre el final de Senkalkam.
Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chismorreo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la Dramalandia es un lugar donde la pasión, el drama y el amor nunca se acaban. Hasta la próxima.